desde aquí Alfonso Torres, soy yo en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28. Como anunciamos antes de ir a la pausa, retornamos con Joemeli Severino. A veces me da brega pronunciar el nombre. Joemeli Severino, así mismo, quien nos va a presentar un resumen de las noticias agropecuarias de la semana. Joemeli, ¿cómo estuvo marcada la semana con el tema agropecuario? ¿Cuáles son las principales? Bueno, principalmente usted sabe que sería vitalmente la ayuda que ha mandado la presidencia vía el Ministerio de Agricultura hacia 600,000 plátanos mandó para Haití. Nos quedamos sin plata entonces plátanos. Aquí. Pero envió más alimentos también, pollo. Yo estaba comprando plátano a 5 pesos, lo compré ahora a 15 o 20. Sí, estaba pareciendo más barato. Sí, pero sacar 600,000 plátanos del mercado, ¿se va a sentir eso? Pero eso se produce inmediatamente, yo me imagino. Muy bien. Aquí, en la República Dominicana. ¿Usted se imagina? Sí, yo me imagino. Una mata de plátano para dar un racimo que para un año. 10 meses, un año. En mi campo allá en Bonao yo tengo mata de rulo y de guineo. Y cuando sale la manzana, que empieza el rulo a crecer, me dura 3 meses para ponerse en condiciones de yo cortarlo para echarle un bacalao ahí. Sí, pero aquí me supongo que hay bastante producción. Que mandaron tantos plátanos para allá. Entonces no se suponga. Vamos a recorrer el campo para ver qué es lo que está pasando realmente. ¿Qué otra noticia sí tenemos? Bueno, tenemos que los líderes agropecuarios hacen llamado para apoyar a los productores. Las asociaciones de profesionales agropecuarios, ingenieros agrónomos, médicos, veterinarios e ingenieros agrónomos del CODIA emitieron un urgente llamado a sus agremiados para que se integren de manera militante a las tareas de apoyo a los productores agrícolas y pecuarios con la finalidad de reducir al mínimo el impacto negativo que pueden causar las recientes lluvias en las zonas de mayor vulnerabilidad. O sea, se han unido a los gremios para mitigar los efectos del ciclón, pudiera llamarse Matthew. Sí, de Matthew. Sí, de Matthew. Y bueno, eso es lo vital, eso es lo esencial a nivel de agropecuaria que hemos tenido esta semana. Es una señal de que la agropecuaria no interesa a los medios de comunicación en la República Dominicana. Yo estuve rastreando las noticias agropecuarias y brillan por su ausencia en los medios. Sin embargo, para hablar de bachata o de cualquier cosa de esa, o de farándula, de que le robaron a la Kardashian, o de deporte, todo eso aparece. Sí, todo eso. Si por ahí hay una celebridad como la Kim Kardashian, le robaron en París algo y entonces va a tener que disponer ahora de $1 millón todos los meses para la seguridad con la que ella se va a mover ahora. La CIA la va a cuidar ahora. No, ex miembro de la CIA. Ex miembro de la CIA. Bueno, para esas trivialidades que no son de interés para nosotros, porque eso es una trivialidad de la farándula. Hay espacio en los medios, pero no pueden los medios especializar equipos de trabajo para ir a ver qué pasa en el campo, qué se está produciendo, qué se está investigando, dónde hay escasez, cómo viven los productores o cómo viven las comunidades rurales. Hay que buscarlas con pinzas, las noticias. No aparecen. Con pinzas. Bueno, yo tengo una aquí que es del miércoles, de ayer, que Agricultura enviará 41 camiones de alimentos hacia Haití. De lo que hemos estado hablando. Parte de los 500, pero bueno, ya tiene la particularidad de ser del Ministerio de Agricultura, que es una noticia del sector. Sí. Vi algo ahí sobre medio ambiente, le dieron un parrafito, como siempre, pero ahora se me perdió el parrafito. Bueno, sí hay una noticia aquí que usted no la vio porque es del viernes pasado, pero correspondía a la semana, como lo hacemos el jueves. Claro. Hay que contar la semana de viernes a jueves. Sí. El sector agropecuario se prepara para exportar $3.500 millones. Y aquí viene con una imagen de una granja de pollo. Las exportaciones de productos agropecuarios de origen agropecuario en República Dominicana podrían pasar de los 3.500 millones para el 2020. Eso no es para ahora, son proyecciones. Pero eso es importante. Implica que estamos viendo ahí algunas cosas. En materia de producción de carne de pollo y de huevos, la República Dominicana tiene una sobreproducción, lo que el gobierno, este o el que venga, tiene que apoyar a esos productores para buscarle mercado, buscar nicho de mercado, no solo en Haití, porque Haití tiene sus caprichos y de la noche a la mañana dice una veda a 23 productos, a 15 productos, porque hay unos empresarios en Haití que hacen negocio buscando
importando desde Miami, no desde República Dominicana. Entonces, el gobierno está obligado a buscar, a diligenciar vía el cuerpo consular y diplomático, nicho de mercado para la producción nuestra y apoyar a nuestros productores. Y el gobierno tiene que volver a una política de subsidio. Los países desarrollados, aquí lo hemos dicho 300 veces, y cuando Danilo Medina fue ahora a la ONU, tocó el grito con el tema. Y aquí tenemos 7 años en este espacio planteando el mismo tema. Los países desarrollados entregan a sus productores nacionales, y hablo de Estados Unidos, Francia, Holanda, Inglaterra, Alemania, 300.000 millones de dólares cada año en subsidio a sus productores. Subsidios que se expresan de diferentes maneras, hasta con electricidad, o con los estudios, o en asistencia técnica, o en camiones, o ayudándolo a exportar sus excedentes a terceros países. Y a nosotros nos prohíben subsidiar la agricultura. Por eso Reforma Agraria está en bancarrota. Eso le pueden pasar 15 tractores y nada es nada. Y agricultura la pueden cerrar y el campo sigue igualito. Porque eso lo desmantelaron todo. Lo desmantelaron todo. Hace mucho. Hace mucho. Eso empezó en el 86 con la política neoliberal, cuando Joaquín Balaguer retornó al poder y puso a Norberto Quesada al frente del Ministerio de Agricultura, a tal punto que después un amigo de Bantroy quemó agricultura y no pasó nada. Y no pasó nada. Pero bien, don Alfonso, son palabras mayores. Son de las cosas. Yo di su nombre ayer aquí. Fue presidente de la AMPA, periodo 90-92. Y antes de terminar, traicionó a su partido, que era el PLD, y se juramentó con Balaguer como director de Reforma Agraria. Déjelo ahí, es amigo suyo también. Amigo mío, yo no saludo a gente de esa calaña. Bueno, se calienta la pista y el estudio aquí. El estudio que está caliente. Pedro, nos vamos al estudio A entonces, porque el estudio B se calentó. Sí. Vamos a la pausa y Joel Severino retorna con Ramón Alvarado para tener una interesante conversación sobre el sector agropecuario, las cooperativas agropecuarias y estas cosas. Vamos a la pausa, señor director. Sí, volvemos en breve. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria. Con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar, vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Estamos de vuelta en Voz para el Cambio con una exquisita visita el día de hoy, como nos adelantó el ingeniero Ulloa. Tenemos aquí al licenciado agrícola, ¿verdad? El licenciado Ramón Alvarado, quien es, bueno, yo diría, y lo voy a catalogar yo, como experto en cooperativas agropecuarias específicamente, y de eso vamos a conversar hoy, don Alvarado. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. Un inmenso placer estar contigo y gracias por invitarme a tu programa. Qué bueno. Buenos días para todos.
Qué bueno, qué bueno. Don Alvarado, vamos a comenzar edificando a los amigos televidentes. ¿Qué es el cooperativismo? ¿En qué consiste ese proceso del cooperativismo? Bien, pues empezamos diciendo que laboramos en el Instituto Agrario Dominicano. El Instituto Agrario Dominicano es una institución estructurada en el año 1962 mediante la Ley 5879. De entre sus acápites, esa ley contempla organizar a los productores en cooperativas agropecuarias. Para tales fines, en el año 2006 firmamos un convenio entre el Instituto Agrario Dominicano y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP, con la finalidad de darle cumplimiento a esos acápites de la ley que rige la reforma agraria. Para tales fines, inicialmente consideramos un plan piloto para estructurar 10 cooperativas. 10 cooperativas que estaban destinadas a producir diferentes rubros agrícolas. Algunas para producir café, por ejemplo en polo, otras para producir habichuelas, etcétera, etcétera. Bien, luego en el periodo 2012-2016 retomamos esos trabajos ya con más vigor entre el IAD y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECO, además con la firma en ese periodo de un convenio entre la Universidad Pinar del Río de Cuba y además con la Red Latinoamericana de Cooperativas. Podemos decir que ese ha sido un periodo muy fructífero, donde se estructuraron alrededor de 160 cooperativas. A eso iba. Hasta ahora, don Alvarado, tienen estructuradas 160 cooperativas allá en el Instituto Agrario Dominicano, en conjunto, en coordinación con el IDECO. Así es, sí. Así es. Cooperativas o estructuras organizativas estas que están en diferentes etapas. Por ejemplo, de esa segundo periodo, 2012-2016, podemos decir que se han incorporado 60 cooperativas, que es, yo diría que es una cifra récord. Cooperativas que están estructuradas en diferentes puntos del país. Debemos decir que el IAD operativamente está estructurado en 12 gerencias a nivel nacional y 17 subgerencias. Entonces, en cada provincia están. Hay ocasiones en que en una provincia hay 2 subgerencias y por ejemplo en el este tenemos una gerencia para las 5 provincias. Perfecto. Así es. Don Alvarado, ¿qué producen esas cooperativas? Ya decíamos hace un ratito que esas cooperativas, unas están destinadas a la producción de café, que por cierto habrá que considerar un relanzamiento del sector de la parte productiva, porque como todos sabemos, el café ha sufrido una merma muy considerable producto de las rollas, como usted sabrá. Por ejemplo, en Pedernales tenemos las cooperativas Las Tres Hermanas, que fue una de las primeras que estructuramos, donde iba a muy buen ritmo en la parte productiva y en el desarrollo, pero lamentablemente la roya del café la afectó considerablemente. Otras están destinadas, por ejemplo, tenemos en San Juan, a la producción de habichuelas. Otras producen, por ejemplo, en Nagua, que es donde tenemos una muy considerable cantidad de cooperativas. En Nagua tenemos cooperativas que producen estructuras cooperativas que producen arroz. Por ejemplo, el Pozo de Nagua, no sé si te lo voy a mencionar, está constituida por varias cooperativas.
A nivel nacional, ¿dónde se encuentran ubicadas esas cooperativas, don Alvarado? Okay. Tenemos varios núcleos estructurados. Por ejemplo, en la región nordeste existen una buena cantidad de cooperativas. Cuando hablamos del nordeste, hablamos de Nagua, provincia de María Trinidad Sánchez, hablamos de San Francisco y hablamos de Samaná. También decir algo, y es que a raíz del desbordamiento del lago Enriquillo, eso demandó una solución al problema de las inundaciones de predios agrícolas. O sea, hubieron muchos parceleros que perdieron sus predios, y entonces el gobierno central, a través del IAD y otras instituciones, se vio compelido a buscarle una salida a esa problemática. Por lo tanto, se estructuraron nuevos asentamientos, por ejemplo, el Espartillar, el Limón, una parte, el Limón existe una parte, el Limón, Tierra de Guzmán, por ejemplo, Boca de Cachón, que todos conocemos, y otros. ¿Por qué cooperativas en el Muy sector agropecuario? Muy buena pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué? ¿Por qué cooperativa? Por lo siguiente. Resulta que los predios de reforma agraria están entre 60 y 90 tareas. Y ya últimamente, a medida que la disponibilidad de terreno va disminuyendo, pues en esa medida los predios son cada vez menos. Estamos hablando ya hasta de 15 tareas. ¿Qué resulta? Que, por ejemplo, 15 tareas, claro, dependiendo de la calidad del terreno, pero 15 tareas muchas veces no son suficientes para sustentar un proyecto. Por lo tanto, por esa razón y por otras, por ejemplo, un productor solo se le hace difícil preparar el terreno, porque es muy costoso. Se le hace difícil adquirir el material de siembra solo. Se le hace difícil la comercialización. Mientras que si están todos organizados, pues eso le permite comprar insumos por lote, sale a menor precio, y comercializar en condiciones ventajosas. Están constituidas básicamente por parceleros, don Alvarado, las cooperativas. Bueno, las cooperativas que estamos impulsando, IAD y DECO, son cooperativas agropecuarias, y evidentemente tienen que estar conformadas por productores agrícolas, a pesar de que tenemos algunos casos de proyectos cooperativos, en Nagua por ejemplo, Copellito, donde están impulsando la producción piscícola, que ese es un caso que sería bueno en algún momento irlo a conocer. Es un caso especial. Así es. ¿De cuántos productores estamos hablando que están constituidas cada cooperativa? Sí, eso varía, porque dice la ley 127, si mal no recuerdo, sobre cooperativismo, que una cooperativa agropecuaria, cosa que ya es obsoleto, es una ley de 1959, si mal no recuerdo, dice que para constituir una cooperativa agropecuaria debe estar constituida por 51 personas. Y hoy en día sabemos que una cooperativa agropecuaria en España, por ejemplo, está constituida por 2 personas. O sea, son de leyes nacionales. Ahora, contestando su pregunta, debemos decirle que por lo general las cooperativas aquí, la cantidad de miembros varía atendiendo a los asentados que hay con los cuales trabajamos, ¿verdad? Por ejemplo, hay asentamientos que son pequeños, otros que son más grandes, unos tienen más asentados, otros menos, pero podríamos hablar, repetimos, que con un mínimo de 51 miembros hasta una cantidad ilimitada, hasta 200 y 300 productores. ¿Y están esas cooperativas actualmente en total desarrollo? En el IAD tenemos de todo un poco. Podemos decir que hay cooperativas que están en un buen momento. Por ejemplo, ya decía, las cooperativas de productores de peces de Copellito comienzan ya a producir. Tenemos, por ejemplo, la cooperativa Copeduve,
es la cooperativa de ganaderos de Duvergé, que por ejemplo últimamente no tengo la información, pero hasta hace un tiempito atrás estaban produciendo 11.000 litros interdiarios de leche. Y esa leche la comercializan a Leche Rica una parte y otra la procesan para queso. Para ponerte algún ejemplo. En fin, tenemos de todo. En Reforma Agraria ya decíamos. Hay otro caso, por ejemplo, los que se dedican a la producción de café, que evidentemente en este momento no están viviendo un momento más o menos floreciente, por la razón que he expuesto. Perfecto, don Alvarado. A nivel de tecnología, don Alvarado, en este mundo tan moderno que estamos viviendo, ¿se aplica la tecnología en las cooperativas? Bueno, ¿Usted cree? buena pregunta. Fíjate, nosotros en esta primera etapa, y debo decir que el cooperativismo agropecuario, podemos decir que es incipiente en este país. Si hablamos de cooperativismo de ahorro y crédito, podemos decir que a nivel de Latinoamérica estamos en un buen sitial. Cooperativa de ahorros y crédito. Aquí hay cooperativas muy sólidas. Ahora el cooperativismo agropecuario es un cooperativismo que está comenzando. Por lo tanto, primero se está consolidando como estructura para luego pasar a mejorar ya la parte que tiene que ver con la parte productiva y con la tecnología. Este proyecto de cooperativización plantea en una segunda etapa impulsar cooperativas de segundo grado. ¿Qué son cooperativas de segundo grado? Son cooperativas que las constituyen las cooperativas de primer grado. Las cooperativas de primer grado las constituyen cooperativas que directamente producen la materia prima. Entonces, ¿por qué cooperativa de segundo grado? Para que esas cooperativas que la conforman las de primer grado sean las que procesen, en muchos casos, los productos, la materia prima generada por la cooperativa de primer grado, y además que en muchos casos se encarguen de la comercialización. Don Alvarado, sé que usted ha estado estuvo recientemente en Japón, especializándose a nivel de cooperativas. ¿Cómo fue esa experiencia por allá, por Japón? Bien, nosotros estuvimos en Japón en el 2012, a final, en noviembre de 2012. Dicho sea de paso, el 2012 fue nombrado por la FAO como el año de las cooperativas, okay, ¿cierto, don Alvarado? Así es. Así es. Podemos decir que más que todo fuimos con la finalidad de contactar directamente el desarrollo del sector agropecuario en Japón, y vimos dos situaciones. Una región con poca disponibilidad de terreno, donde se implementa los predios de pequeño tamaño. Y vimos también otra zona, Hokkaido, la isla de Hokkaido, donde hay una producción ya extensiva. Podemos decir que en la isla de Honshu, donde estuvimos, encontramos predios agrícolas a pequeña escala, mientras que en Hokkaido ya grandes extensiones de terreno. Bueno, ¿qué podemos decir? En Hokkaido, por ejemplo, vimos cooperativas muy florecientes y con mucha capacidad productiva. Podemos decir que se asemejaban a las de aquí en algo. Bueno. ¿Qué puede usted decir? Hay que guardar la diferencia porque estamos hablando de un país súper desarrollado como Japón, sí, ¿verdad? Claro, que sí. Claro. Pero siempre hay algo que aprender, ¿verdad que sí? Y a eso justamente fuimos. Yo me imagino que usted aprendió muchísimo, bastante, y se sigue especializando también. Bastante. ¿Usted solo, me parece que usted ha ido a otros países aparte de Japón? Sí, aparte de Japón hemos estado en Cuba. En Cuba. Estuvimos precisamente en eventos relacionados con la cooperativa. Estuvimos en la Universidad de Pinar del Río y pudimos ver algo novedoso en lo que tiene que ver con la parte agrícola, y es la producción hortícola
a pequeña escala alrededor de las ciudades. Eso para nosotros fue muy novedoso. Debo decir también que el cooperativismo en Cuba, dada la circunstancia en que se ha desenvuelto por muchos años ese país, producto del bloqueo de Estados Unidos, pues el cooperativismo ha sido un gran sostén para lo que tiene que ver con la producción de alimentos y otros rubros. ¿Usted cree que pudiéramos llegar al auge que tiene, por ejemplo, Cuba, Japón, a nivel de cooperativas aquí? Fíjese, a mí me parece que, el 80% de los productores agrícolas dominicanos son pequeños y medianos. Son pequeños y medianos productores. Aquí los productores que satisfacen el mercado nacional están entre ese 80%, son pequeños y medianos. Y para ellos sobrevivir y para ellos poder competir necesariamente tienen que organizarse, no hay otra forma. Y la forma más idónea, no nos cabe la menor duda, es el cooperativismo. Muchísimas gracias, don Alvarado. Ha sido para mí un honor, pero no se me vaya porque seguimos en breve con usted, porque esto es un tema apasionadísimo, el de las cooperativas en el sector agropecuario. Ustedes no le cambien, no se muevan, que volvemos en breve aquí en Voz para el Cambio. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria. Con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerden que para comprar o vender o alquilar su casa, piensen